ideológicos del gobierno de Milei, como ustedes muy bien saben, es el negacionismo. Bueno, esta es la modalidad práctica de aparición del negacionismo a través de políticas concretas. En este caso, era la ofensiva que existe contra los trabajadores del Centro Cultural Conti. La convocatoria que se realiza, obviamente, es en rechazo a las políticas del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, que no hace más que desplegar esta política negacionista, que es uno, no solo, no es el único, uno de los pivotes de la construcción ideológica y narrativa del gobierno de Javier Milei. Baños ordenó cerrar el centro cultural que funciona en la EXMA y dispensó a todos los trabajadores durante el mes de enero. Obviamente merece esto todo nuestro repudio. Está encadenado este tipo de prácticas con lo que están haciendo también en el mercado de trabajo privado. Hay muchísimos despidos que están hoy desplegándose y finalmente yo creo que va a aparecer reflejado, esperemos que en este caso el INDEC mida mejor la situación ocupacional que lo que mide la inflación. No porque mienta, sino porque tiene instrumentos metodológicos muy caducos, mida la situación ocupacional en el país, porque yo creo que Argentina evoluciona rápidamente a tener problemas de ocupación notables. Bueno, de hecho hoy ya lo tiene, más de la mitad de la población económicamente activa o trabaja de manera informal, o trabaja bajo un cuentapropismo que encubre la informalidad, o trabajando en condiciones formales, busca más trabajo porque no alcanzan los salarios. Ahí está la mitad de la población económicamente activa. Argentina tiene grandes problemas de empleo. Lo que pasa es que si uno lee solamente un indicador puede confundirse. Pero bueno, ya estamos conectados con nuestra próxima entrevistada, Victoria Montenegro. Ella es diputada de la ciudad por Unión por la Patria y presidenta, obvio, de la Comisión de Derechos Humanos. Victoria, estás ahí, te escuchamos, estamos hablando yo de la introducción sobre lo que piensa realizar el gobierno sobre, bueno, si lo permiten, las circunstancias sobre el Centro Cultural Conti, así que como vos estás involucrada, conocés y tenés una trayectoria histórica vinculada a esta problemática, te queremos escuchar. Te saludamos, Victoria, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, hoy se va a realizar un festival en la tarde a las 6 en el Conti y lo que se está denunciando es, bueno, el cierre por parte del gobierno nacional, del secretario de Derechos Humanos, Baños, Cunio Libarona, de la mano de despidos masivos que ponen en riesgo todos los sitios de memoria y la continuidad de muchas políticas de derechos humanos a nivel nacional. Así es, yo creo que es una política muy coherente. Nosotros hicimos un texto inicialmente que planteaba que en el título nomás, Milei, de la picana a la motosierra. Por supuesto ese texto no fue muy promocionado, era mejor hablar de las redes, de a ver cómo estaba, si era panelista y cómo había cambiado eso, sí. Ahora, esta herencia con respecto a la última dictadura es algo más que una conexión histórica, es un núcleo central de la construcción narrativa e ideológica del gobierno. Por eso lo emprenden de esta manera contra el Conti y también despliegan la misma política negacionista para con el conjunto de los organismos de derechos humanos. Bueno, hay hechos muy graves que ya han acontecido. ¿Vos cuál es tu análisis sobre esto? ¿Por qué esta centralidad en la política de negacionista por parte del gobierno de Javier Milei? Sí, y de hecho, si uno se pone a pensar qué nos pasó en este tiempo, ¿no? En Argentina, que sigue siendo, aún con toda esta investigación, un ejemplo en el mundo por la lucha de los derechos humanos. Hace unos días celebrábamos el encuentro de un nuevo nieto, el 138. Y si uno se pone a pensar, bueno, el primero que corrió el límite fue Macri, ¿no? El que instala el negacionismo. Bueno, no fue tan así, no fueron 30.000, dejemos esta historia atrás.
él ya viene, Milei y Villarruel, a reivindicar el accionar de la dictadura cívico-militar. Claro, bueno, Vicky también estaba Menem, ¿no? Con el indulto. La precuela de todo este desastre la llevó adelante. Era otro proceso histórico, sí, porque no se habían llevado adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, como hoy están, digamos, lo que hoy nos está pasando, ¿no? Reivindicar el accionar de la dictadura cívico-militar cuando vos tenés un proceso judicial que reconoce que en nuestro país, además de los centros clandestinos, del plan de tortura y exterminio, la desaparición de los cuerpos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Hubo un Estado que definió que 500 bebés, hijos de militantes políticos, tenían que ser reencausados por quienes llevaban el control del Estado argentino, ¿no? Por la fuerza, mayoritariamente. Y ese proceso ya se llevó adelante y ya tiene una condena que justamente le da este marco, ¿no? Son delitos de lesa humanidad, por lo tanto son imprescriptibles. Y sin embargo esta gente viene a reivindicar eso. No es que lo niega, vos no lo podés negar. En otro momento de la historia, bueno, estaban los indultos, dejemos esta historia atrás, estaban los milicos se acuartelaban, era otro contexto de la Argentina, no el que toma Milei con ya todo este proceso de justicia. Y lo que ellos vienen a hacer es instalar, de hecho lo estamos padeciendo hace más de un año, el mismo modelo económico de la dictadura, que genera una enorme crueldad en todo el pueblo argentino. Y ahí es donde la memoria los incomoda y los interpela, porque vos podés salir a decir las hartas barbaridades que dicen todo el tiempo, ¿no? El curro de los derechos humanos, le pegan a las abuelas de Plaza de Mayo, hay despidos masivos, ilegales además, porque muchos de los trabajadores, la inmensa mayoría, esperamos, van a tener que ser reincorporados, tienen más de 20 años de servicio en el Estado argentino, algunos están transitando enfermedades oncológicas, tienen problemas de salud, tienen niños con discapacidad, son parte del cupo trans, digo, van a tener que revertir esta medida, sin lugar a dudas. No digo, ojalá sea a corto plazo, mediano plazo, esto se va a tener que revertir. Pero el intento de desguazar toda la política de derechos humanos es porque a ellos los incomoda, porque de repente pueden decir todas estas barbaridades y las abuelas te encuentran un nieto. Y tenés que volver a explicarlo todo de nuevo, porque se desarma esta decisión de entender que la memoria es parte del pasado. Pero yo creo que, viste que en estos días siguen insistiendo con la idea de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Quieren repetir la historia de otra manera, y ahí es donde la memoria los deja en un lugar muy incómodo, porque los militares siguen siendo juzgados hoy en la Argentina. Sí, de todas maneras, bueno, está muy bien, vos tenés una visión que efectivamente de alguna manera cambia de acuerdo a la situación jurídica de los imputados, las etapas históricas. Yo sí creo que la precuela de todo esto está en el indulto de Carlos Menem y el comportamiento del peronismo como instrumento de el despliegue de las políticas neoliberales en democracia. Pero más allá de esto, participo de la idea de que esto muestra una vez más que el verdadero antecedente de Milei es la dictadura genocida, un gobierno que cambió, porque ahora yo te pregunto, Vicky, ¿es casualidad que Javier Milei, que teóricamente era un improvisado panelista televisivo, que tenía una opinión crítica, muy crítica con respecto a varios integrantes centrales del poder ejecutivo, varios superministros, el ministro de Economía, la ministra de Seguridad, haya cambiado tan drásticamente su opinión en el mismo momento que sabemos que si hubiera habido una investigación profunda, una parte importante de el elenco del actual gobierno hubiera tenido muchas complicaciones a la hora de investigar el intento de femmagnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, tanto en la visión de instigación cuanto en el financiamiento. ¿Vos creés que el actual gobierno tiene
para con este cambio de caracterización de estas figuras tan prominentes como los ministros que acabamos de señalar, un hecho casual, un hecho sencillamente atribuible a la cuestión coyuntural, o que vuelve a instalar nuevamente la tributariedad de este gobierno con prácticas de características dictatoriales o terroristas. Yo creo que lo que pasó con Cristina Fernández interrumpe drásticamente el pacto democrático que se había firmado en términos tácitos en el 83, por el cual ninguna opinión podía ser suprimida, ninguna vida podía ser suprimida por opiniones políticas divergentes, y en este caso, en el caso de Cristina, por desplegar proyectos políticos antagónicos. Eso se suspendió en Argentina con compromisos de una parte importante de el actual gobierno, por lo menos a nivel de sospecha. Sí, mira, yo creo que comparto lo que planteas, ¿no? Este gobierno se parece mucho, viste, es cierto que en los 90 el modelo neoliberal era parecido, pero la crueldad de este gobierno yo la veo mucho más parecida a la de la dictadura cívico-militar, y quizás ahí también pensando en todo este proceso nuestro, ¿no? Del juzgamiento de los genocidas, de la mano de obra de quienes ejecutaron la muerte, del asesinato, la desaparición de 30.000 compañeros, nunca pudimos profundizar en la complicidad civil, ¿no?, de la dictadura, de esas empresas que se enriquecieron enormemente y que en definitiva hoy son también responsables de la actualidad argentina. Pienso en la forma en la cual se hicieron de los medios de comunicación para instalar un sentido común del bien y del mal, ¿no? Intentando hilvanar con lo que vos venís planteando con respecto a este presente y todo lo que nos pasó en este tiempo, que viene a romper acuerdos que a veces nos dejan hasta como en estado de shock, ¿no? Esa complicidad económica y esa decisión de en toda América Latina instalar el Plan Cóndor de otra manera. Digo, nuestro país y todos los países de la región tienen a su Macri o a su Milei funcional a los intereses ya ni de Estados Unidos, de las de los grupos económicos que ya ni bandera tienen, y que se han hecho de otra forma. Yo pienso en Papel Prensa, Clarín, La Nación, la guerra que llevaron adelante, particularmente contra el gobierno de Cristina, cómo corrieron los límites y comenzaron a naturalizar los discursos de odio, ¿no? Las tapas que le han dedicado a Cristina, golpeada, ahorcada, no les quedó quemada, prendida a fuego, digo, cómo esos límites se fueron corriendo, ¿no? Entonces ese pacto que teníamos de a poquito se iba corriendo y se iba aceptando y se iba naturalizando el odio. Digo, por eso yo digo la antesala a esta barbaridad que hoy nos pasa. En el gobierno de Milei, con Patricia Bullrich, ¿se acuerdan, no? Las bolsas mortuorias, así es, en la Plaza de Mayo, las guillotinas, el dinero que circunstancialmente se encontró en la esquina con un militante rabioso y odiante de Cristina, que en definitiva terminan intentando asesinarle, y lo decimos siempre, es un milagro que Cristina esté viva, porque el objetivo era matarla, y después inmediatamente las tapas, no me acuerdo si fue la Dios Nación, que era la bala que no salió, el fallo que sí iba a salir, ¿no? Entonces proscriben a nuestra máxima dirigente, no la pudieron matar, pero la proscriben, y van habilitando ya el discurso odiante, digo. Lo que hoy pasa, no solo en términos políticos, y que sin lugar a dudas el intento de asesinato a Cristina corrió todos los límites, la proscripción también, porque nos deja sin nuestra principal compañera, referente, quien conduce nuestro espacio, con la posibilidad de poder ser elegida por el pueblo, digo, y esto que está pasando no solo al día de hoy, digo, y ahí pienso en términos de la democracia, ¿no? Vos fíjate todo esto, y hay un gran ausente que tiene que ver con la justicia.
porque... Bueno, una ausencia que es una presencia plena, ¿no? Son esas ausencias atronadoras, claro. Es una ausencia que lo inunda todo, porque ¿cómo hacemos nuestra democracia? Nosotros, de hecho, para poder denunciar, digamos, esto que nos pasa hoy, Milei, si querés, es un referente, un exponente de la antipolítica, ¿no? El tipo gana con una motosierra. Diciendo que lo va a romper todo. Sí, pero sus antecedentes vos bien los planteaste, hay que referirlos al Estado terrorista de los años 70. No romantizarlo, eso de la motosierra está muy bien, pero esa es otra metáfora que hay que resignificar. Acá estamos en presencia de un proyecto que tiene su precuela en la más sangrienta dictadura de que tengamos memoria. Por eso que este hombre ya no es el panelista melenudo que nos divertía. Estamos en otro tema. Sí, a mí digamos, hay también, me parece que hay que pensar cuánto daño hizo la pandemia, ¿no? Sí. Cuánto rompió en la cabeza de un sector importante de nuestra población, y qué difícil se está haciendo el día a día. No sé si vos lo ves, pero la violencia con cuestiones mínimas, cuando desde arriba se habilita la anulación del otro, se habilita el odio, se habilita la violencia, bueno, eso es muy peligroso. Creo que estamos atravesando como un caldo de cultivo que es muy peligroso, y por eso me parece que es importante volver a las bases, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué enfrentar? Yo creo que hay compañeros también, viste, en este tiempo de tanta confusión, esta idea de... bueno, ellos son muy crueles, volvámonos muy crueles para... No, claro que no. Nosotros tenemos que, más que nunca, repensar nuestra historia, nuestro origen, nuestras luchas, lo que funcionó muy bien, lo que no nos funcionó muy bien, tenemos que cambiar, pero poder generar un ámbito de discusión donde pensemos que lo que está pasando es de una gravedad profunda, y hay que trabajar para revertirlo, y para eso tenemos que ser un montón tirando para el mismo lado, porque no es cualquier cosa. Digamos, el Conti es uno de los edificios que intentan cerrar, pero también está el archivo, pero también va a estar el banco genético, pero también están disolviendo áreas, ya casi no queda nada de la CONADI, pero tampoco va a haber recurso. Pero además, no solo no hay recurso para la búsqueda de los nietos, no hay recurso para los medicamentos oncológicos, no hay recurso para las personas con discapacidad, no hay recurso para las políticas sociales, no hay recurso para la educación. Bueno, entonces paremos, enfoquémonos, cada uno tiene su capacidad, chiquita, mediana, pequeña, enorme, todos tenemos nuestro granito para aportar, desde las causas que nos tienen al frente, digo, los derechos humanos, la política de género, la política de diversidad, las políticas sociales, la soberanía nacional, digo, la peligrosidad de las Fuerzas Armadas en la calle. Bueno, sentémonos y discutamos en serio con la gravedad de este tiempo, y además con lo que somos. Nosotros tenemos capacidad de revertir esto, pero hay que poder estar dispuesto a hacer un granito más de arena, poder hacerlo con mucha humildad. Vicky, te quiero aprovechar en una dimensión, no te quiero dejar escapar vos sos diputada de la ciudad, y además prominente, y en ese sentido muy visible. ¿Qué tenés para decirnos acerca de este gobierno que encabeza el primo Macri, en una ciudad que está completamente, una ciudad totalmente, yo nunca vi un estado de abandono y de dejadez, tal cual. Por eso, con niveles de inseguridad crecientes, un descuido del sistema hospitalario absoluto? ¿Cuál es tu mirada sobre ahora particularmente la ciudad y el gobierno que la gestiona? Sí, bueno, lo planteas muy bien vos. En realidad es la primera vez que no hay un jefe de gobierno. Jorge Macri es un administrador de la empresa familiar. Se nota mucho eso. Se nota mucho porque nosotros hemos tenido enormes diferencias con la red, las denunciamos siempre, pero sí, al menos yo siempre reconocí que era una persona que trabajaba. Nos podía gustar más, nos podía gustar menos, casi no nos gustaba nada, pero sí se le reconocía el trabajo. Bueno, es una cuestión familiar, ¿no?
estamos de acuerdo, no se caracterizan por trabajar los Macri, pero tampoco conforman equipos de trabajo. Entonces lo que vos ves es un gran abandono en las calles, en las veredas, con la basura, en los hospitales, con las políticas, con cuestiones, volvemos a lo mismo, cuestiones complejas. Sí. Nosotros, hay cosas que están invisibilizadas, pero que van a condicionar nuestra sociedad en unos 20 años, 15 años, 20 años. Nosotros tenemos que poder desde la gestión, por supuesto, y nosotros como legisladores lo hacemos, identificar cuestiones que son muy importantes. Yo te pongo un ejemplo que quizás es mínimo, parece invisible, pero si hay alguna oyente que mamá, papá, abuelo o abuela lo sabe muy bien. Hace tiempo venimos teniendo todo una cuestión a prestarle atención con respecto a cuando se detecta algún trastorno del aprendizaje en la infancia, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante la atención temprana, porque eso cambia completamente las posibilidades de ese niño, que mañana será un hombre, una mujer, un adulto. Nosotros estamos teniendo una demora de 18 meses para poder atender tempranamente, te digo, Sí. cuando se identifica algún trastorno del aprendizaje. Y te pongo un ejemplo, van y se hacen la libreta sanitaria en el jardín, perfecto, va el profesional, identifica alguna cuestión a abordar rápidamente, y tiene que derivárselo al mismo, y tiene una demora de por lo menos 18 meses. Cuando lo que te dicen los profesores, cuando yo ya llego tarde. Claro. Porque, y parece un tema menor, no es menor, No. porque eso define el desarrollo de ese niño. Uh-huh. Cuando tempranamente se puede identificar y acompañar y tener las herramientas necesarias, acompañar a la familia, vos una persona plena, todos son una persona plena. Si eso no sucede, bueno, vamos a tener un tema, porque no estamos hablando de casos aislados, son muchos niños, niñas, y estoy poniendo un pequeño ejemplo, Sí. que tenemos que pensar en términos de, bueno, a ver, tenemos responsabilidad de pensar a futuro. Bueno, acá estamos teniendo un tema a identificar. Ahora, esto mismo que pasa en la ciudad, hacia nivel nacional, se quitan, bueno, las personas pierden sus empleos. Perder el empleo, además de perder el ingreso, significa en muchos casos perder la posibilidad de contar con una docente que acompañe a tu hijo en la escuela y le permita el desarrollo junto al resto de los niños y niñas. Uh-huh. No sé si se dimensiona la gravedad detrás de cada despido, detrás de cada ausencia de política, detrás de cada falta de ámbitos de discusión para pensar lo que nos está pasando, y la peligrosidad si no actuamos rápidamente en cuanto a la sociedad del futuro. Totalmente de acuerdo. Te pongo un pequeño ejemplo, pero sí, que a mí me preocupa. Mira, ayer leí una nota en Infobae, donde no me acuerdo el nombre de la autora, pero bueno, yo la tuiteé incluso, donde decía que hay un escenario de definición de la estructura de personalidad en la infancia, en los primeros 4 años de vida, ahí se definen muchas cosas. Y obviamente hablaba de la importancia del tratamiento, un poco lo que vos estás señalando también, el darle tratamiento en tiempo y forma a los problemas que uno puede observar en el desarrollo del niño. Ahora, imaginemos el anclaje en términos sociales que tiene ese discurso, con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, donde todos los indicadores muestran que por lo menos hay 60 puntos de pobreza infantil, con esto que vos decías, la pérdida de el jefe de familia como organizador en términos laborales, sea jefa o jefe, no importa, con el desempleo acechando a la familia. En esas circunstancias, imaginemos qué tipo de infancias vamos a tener. Por eso que el proyecto de Milei es incompatible con la salud mental y física de un sector estratégico de la población que es la infancia. Milei es un problema de salud pública en esta dimensión, no solamente es un problema político. Y convalido todo lo que vos decís en otra dimensión sobre el tratamiento temprano de los problemas que uno detecta en la escuela. Pero fíjate qué bien planificado que está el mal, ¿no? Fíjate qué enorme capacidad de estratégicamente atacar lo más valioso que tenemos. Digo, por eso
fíjate todo lo que hay que trabajar, fíjate todos los ámbitos que tenemos que generar de discusión y de pelea, y por eso yo siempre creo que es muy importante que discutamos las cosas que le pasan a la gente, porque si no después se da ese divorcio de la política con la sociedad. Es decir, bueno, ¿por qué la gente no cree? ¿Y por qué no hablamos de las cosas que le pasan a la gente? Claro, así es. Porque en definitiva volvemos a lo mismo, digo, el plan estratégico de las de los grandes de las grandes potencias que históricamente han saqueado nuestros países. El objetivo, si querés, siempre es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que el mal también se perfecciona. Y la gente tiene problemas nuevos que efectivamente a veces nosotros no observamos, o por lo menos no damos cuenta con la profundidad que tienen para el conjunto de la ciudadanía en la vida cotidiana. El tema de la salud mental es un tema centralísimo. La única medida que conozco profunda en términos de modificación el pensamiento y la gestión con respecto al tema de salud mental fue en Provincia de Buenos Aires con la reforma a la ley de salud mental que llevó adelante el gobierno de la provincia, y bueno, y sus efectos, el más importante en términos yo diría simbólico, es la desmanicomialización, pero no la única, lo dije, viste, sin equivocarme. Yo creo que esa fue la única política que dio cuenta en líneas generales de que ese tema es fundamental para pensar la sociedad argentina actual y el futuro, ¿no? Totalmente, pero mira qué clara la diferencia, ¿no? Pues me hablas de la ciudad y de la provincia. El trabajo que lleva adelante Axel, sí, que es importantísimo, además con un enorme equipo. Ahí está Julieta Calmens, que es una excelente profesional y que lleva un trabajo muy importante, obviamente con la decisión de bueno, Axel. Nico Kreplach como marco, claro, general. Claro, Nico. Pero mira, yo te pongo un ejemplo también, porque yo además con mis responsabilidades como legislador integro el Comité contra la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y obviamente recorremos las comisarías, las alcaldías. Vos me hablabas de la gestión de Macri, bueno, la fuga de los presos es una cosa que no se puede creer. Sí. Pero te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una alcaldía de mujeres. Vos sabés que se está haciendo un trabajo que hace el comité de la ciudad muy, muy interesante. Y vos sabés que el 70% de las mujeres que hace unas semanas visitamos estaban detenidas, en realidad están detenidas por padecimientos mentales. Claro. Digamos, te pongo un ejemplo, una le tiró un sándwich o un pan, no me acuerdo, algo, una comida a un agente policial, lo cual por supuesto está mal, no estoy diciendo que esté bien. Sí. Pero es una persona que tiene un padecimiento mental. Claro. Ahora yo te hago una pregunta, fíjate lo complejo de no interpretar lo que está pasando. Vos tenés al 70-75% de las personas privadas de su libertad detenidas, obviamente en una alcaldía, con agentes policiales, fiscales, jueces, todo lo que significa la seguridad de la detención de una persona que cometió un delito, entre comillas, que en realidad es una persona que está enferma, que tiene un padecimiento mental. Si vos no entendés que hay que abordar los padecimientos mentales de otra manera, que es el sistema de salud, que son las políticas sociales, que es una cuestión de inclusión, no te va a alcanzar la policía, porque la gente policial, pongámosle el caso de quien está a cargo de esa alcaldía, que es una excelente policía, que está muy comprometida, no puede, porque es policía, claro, no es psiquiatra, no es psicóloga. Así es. Vos no llevás un paciente oncológico a curarlo en una alcaldía. Necesita curarse en el hospital o en un sanatorio, con médico, de un tratamiento para ese padecimiento, que no es la presencia policial, no es que el brote se va a curar, entre comillas, con las rejas, no funciona así. Entonces, mirá, y te estoy hablando del 70% de las mujeres privadas de su libertad en una alcaldía, que es la media, que son las personas que están en situación de calle. Vos viste al jefe de gobierno jactándose de barrer la basura de la ciudad y entre ellas las personas. Así es. Bueno, quizás esa es la mejor expresión de lo que
podemos hacer nosotros, digamos, en Axel y en sus compañeros, entendiendo la importancia de trabajar por la salud mental, que es parte de una pandemia en el 2050, y hay que identificarlo y hay que trabajar para tener herramientas para que nuestra sociedad pueda estar sana, entre comillas, mentalmente. Y fíjate la otra interpretación, bueno, listo, vamos a hacer muchas cárceles, vamos a hacer muchas alcaldías, y vas a hacer, y vas a hacer, y vas a hacer, y vas a hacer un montón de cosas, y no van a funcionar. Así Porque es un padecimiento mental, no es un tema de seguridad. Entonces me parece que esas son las discusiones interesantes que nosotros tenemos que damos todo el tiempo, que son invisibles, obvio, pero que hay que seguir dando, sin lugar a dudas. Bueno, Vicky, te agradecemos muy interesante, bueno, tu caracterización sobre la ciudad y este tema último. Creo que hay que desarrollarlo mucho más porque para mí es absolutamente central. Te agradecemos la participación y por supuesto en el curso de este año queremos que estés en algún momento en presencia en piso. Obvio. Bueno, Vicky, un abrazo grande. Hasta luego, buen año. Gracias. Chau, chau. Gracias, igualmente. Sin